Bueno, acá volvemos con la otra historia y el último bloque, ponele, de esta semana de las mujeres, que no termina hoy porque mañana tenemos a compañeras que vienen a contarnos el post-marcha, cómo lo vivieron y qué iba a pasar hoy a la tarde. Y bueno, nada, tenerlo así todo bastante fresquito y de voces compañeras y mujeres. Obviamente no vamos a aceptar hombres mañana. Bueno, estábamos ahí hablando un poco del tema del patriarcado, de qué es lo que es, y nos había quedado en el tintero el tema del aborto. Porque hay muchas compañeras y compañeros que no se escuchan y que todavía no entienden el tema del aborto y piensan de que si legalizan el aborto vamos a salir todas como locas a abortar todos los fines de semana, como decía Marianita, que va a estar re bueno, en vez de ir a comer un asado con la chica, ir a abortar. Como si fuera tan lindo para nosotras. Porque realmente no es algo muy lindo para las mujeres ir a abortar. Es un trauma, es traumante la situación porque obviamente es ilegal, es en un lugar donde no es algo que puedas entrar tranquila como si fueras a entrar a cualquier hospital público, sino que es algo que está obviamente es ilegal, entonces está como más tapado, como que tiene que ir todo en silencio, como que nadie se entere porque si no te van a decir o te van a hacer o sos asesina o sos todas las cosas que nos están diciendo constantemente por Facebook y por todas las. Yo el otro día estuve tuiteando cuando estuvo la compañera Helen obviamente. El otro día estuve tuiteando cuando estuvo la compañera Helen en Séptimo Día y toda la semana me estuvieron matando por Twitter diciendo de que si mi cuerpo es mío, cerrar las piernas y dejar de hacer cosas que no tenés que hacer para no andar matando a niños. Ale, vos que tenés más o menos claro el tema del aborto. ¿El aborto matamos personas? Esa es una discusión, la discusión relativa al origen de la vida es una discusión inacabable. Y es una discusión en la que me parece que la ley, porque lo que nosotras estamos pidiendo es una ley. No estamos pidiendo que el Congreso de la Nación resuelva el dilema filosófico de la vida. Realmente no. Es un dilema que implica, por una parte, la biología, ¿no es cierto? La vida definida desde el campo de la biología. La vida definida desde el campo de la filosofía. Ahí hay un debate inacabable. La vida definida desde el campo de la teología, que es una discusión reservada a aquellas personas que tienen fe. Y aún en ese caso, digamos, está Católicas por el Derecho a Decidir, sobre la cual vale la pena conversar un poco. Yo creo que desde el punto de vista legal, esa persona, si es que de esa manera deciden llamarle, no tiene existencia legal. Ese es el asunto. Desde el punto de vista legal, yo creo que legislar el derecho al aborto tiene que ver con terminar de clarificar algo que está en el Código Penal argentino desde 1921. El artículo 85 y el 86 indican bajo qué condiciones se puede o no practicar un aborto a una mujer, y el fallo de 2012 clarifica aún más las cosas. Nuestro proyecto de ley, que digamos entrará en debate, debería haber entrado hoy, pero entrará en debate en el Congreso de la Nación, establece bajo qué condiciones una mujer puede realizarse un aborto. El debate relativo a la vida me parece que es un debate que difícilmente nos conduzca en alguna dirección propositiva. O sea, nosotras no queremos dilucidar ese asunto porque me parece que no corresponde, sino que lo que estamos pidiendo es un derecho que, por otra parte, si lo pensamos un poquito, digamos, existe en la Argentina desde 1921, lo que pasa es que existen también una serie de corporaciones, la Iglesia Católica, los médicos, los abogados, y así siguiendo, que impiden, porque el aborto en realidad es un negocio maravilloso. O
sea, ¿cuánto cuesta un aborto hoy? Actualmente 1.000 pesos. Sí. Y el misoprostol está en arriba de los 3.500. El misoprostol, ya que estamos hablando Pero, ¿dónde sale a 3.500? Porque acá en Mendoza no está. El misoprostol en Mendoza está restringida la venta del misoprostol. Hasta el año 2015 estaba encubierto, digamos, bajo los precios cuidados de alguna manera, y obviamente se podía conseguir mediante las socorristas, o si alguien tenía algún contacto de algún médico que pudiera acompañar la compra con una receta, se podía conseguir a 250 pesos aproximadamente. Con la llegada del nuevo gobierno y tantos cambios económicos, ¿no?, y ideológicos también, el misoprostol se restringió aún más la venta. Más que nada, acá, o sea, tenemos el ejemplo de acá en Mendoza, ya es casi imposible para las compañeras socorristas conseguirlo. Es un trabajo que hacen, pero impresionante. Y está arriba de los 3.500 pesos con suerte. Con suerte, si no, sale 5.000, obviamente clandestino, y si conseguís el medicamento correcto y no un medicamento, ¿cómo se dice? Claro, que sea como una imitación, digamos, sí, que ni siquiera es el real y ni siquiera logra los efectos deseados. Este tema del misoprostol es un tema muy importante para la provincia de Mendoza, porque existe desde 2009 una ley que prohíbe la circulación del misoprostol por fuera de los hospitales públicos. Que la hizo un gobernador del Opus Dei, que se llama Raconto, la hizo y lo penó de que no tiene que estar en ninguna farmacia de venta libre ni nada por el estilo, y solamente en los hospitales, bajo receta, y solamente los médicos pueden tenerla. Eso me parece que es muy importante, porque en realidad, a ver, la legalización del aborto no obliga a nadie a abortar. Esa es la primera cuestión que tenemos que decir. O sea, quien no está de acuerdo con el derecho al aborto puede tranquilamente no practicarse un aborto, pero la realidad real es que en la Argentina, cada 2 nacidos vivos hay un aborto y un poco más en términos estadísticos, ¿no es cierto? Más de un aborto por día. Entonces, se practican una cantidad enorme de abortos, el número de abortos practicados diariamente no ha disminuido. Lo que sí ha disminuido es la cantidad de muertes maternas, eso sí, o de muertes gestacionales, como prefiero llamarles yo, porque en realidad cuando una mujer muere a causa de un aborto es precisamente porque no quería ser madre. Y decirle muerte materna me parece que es un tanto problemático. Sí gestacional, porque es eso lo que causó la muerte de la mujer. Entonces, a mí me parece que toda esta discusión sobre las jerarquías de la vida son discusiones teológicas. A mí me parece perfecto que en sus iglesias hablen de lo que les dé la gana, pero en la sociedad civil no corresponde. O sea, porque habemos en la sociedad civil personas que tienen otras creencias y además habemos personas lisa y llanamente ateas. Exactamente. Para darle un marco un poco más explicativo, porque quizás nosotras hablamos teniendo un conocimiento ya previo y una opinión formada. Estaría bueno hablar de que, como decías vos, Ali, el tema del aborto tiene que ser tratado como un tema de salud pública y no como un tema de moral o de religión en un primer momento. Seguido de eso, hay que aclarar que el misoprostol es una de las pastillas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para un aborto totalmente seguro. En ese marco, sabiendo que es un tema de salud pública, hay que hablarlo desde ese lugar y no empezar a hacer una cuestión de si está bien o si está mal que las mujeres aborten. Las mujeres abortan desde siempre, lo hacen siendo legal o no, o sea, lo hacen ya desde que está prohibido y desde siempre. Entonces hay que empezar a plantearnos que si se hace desde siempre, si se hace clandestinamente, aproximadamente 500.000 abortos por año.
lo que está en juego es la vida de la persona que quiere abortar y que va a abortar por más que la ley se lo prohíba. Entonces, ponernos en el papel de moralistas y de buscar proteger una vida que ni siquiera sabemos con certeza si es una, o sea, desde nuestra postura en realidad, o por lo menos lo que yo creo, es que hasta las 12 semanas, como se sabe, el embrión no tiene un sistema nervioso central desarrollado, por ende no siente nada y es un simple conjunto de células como cualquier, o sea, como una eyaculación, por ejemplo, o sea, y hay que decirlo, hay que ponerlo en palabras. Claro. Es un conjunto de células. O una menstruación. O una menstruación, es exactamente eso, es un conjunto de células. Sí, tiene vida porque son células. Ahora, ese conjunto de células es más importante que una mujer que ya tiene una historia, que una mujer que tiene proyectos. Alguien tiene el poder moral de decir por qué la mujer puede o no puede abortar, solo si es por una violación. No, la mujer tiene que decidir sobre su propio cuerpo porque tiene proyectos y porque no tiene que dar a nadie explicaciones de por qué toma esa decisión. Eso no tiene que estar en tela de juicio y no tiene que estar en ninguna ley. El proyecto de ley dice que, el que se está presentando ahora, que la mujer debe realizarse el aborto si así lo desea, es decir, y en el marco de la ley que tenemos en el Código Penal, esto me quedó desde una jornada que hicimos en la facultad con una abogada. El Código Penal dice que no es punible, no es que se puede abortar, sino que no es punible el aborto en casos de violación o de que corra riesgo la vida de la mujer. La vida de la mujer corre riesgo en cualquier embarazo. O la salud. Claro, que esté en peligro la salud de la mujer. La salud de la mujer está en peligro en cualquier embarazo, porque el embarazo es una situación de riesgo, cualquiera sea. Entonces, en ese marco, hasta el mismo Código Penal nos habilita a abortar en la situación que sea. También, perdón, ¿no? Hacer hincapié, lo hablábamos el otro día en una entrevista con algunas compañeras del Ni Una Menos, en que ya internacionalmente, inclusive de la Organización Mundial de la Salud, habla de salud en un sentido integral. ¿Y qué quiere decir esto? Que no es solo físico, donde ya estaríamos en una situación de riesgo cualquier mujer gestante, sino que también psíquico. Y la salud también es psíquica, y entonces en ese sentido también me parece a mí en una interpretación literal, ya que vamos a hacer interpretaciones literales de la norma y durante años estuvieron pidiendo la libertad de expresión. Bueno, nosotros ejercemos nuestra libertad de expresión de decir que entendemos de la interpretación literal del Código Penal que la salud también es psicológica. Y entonces desde ese contexto es muy interesante plantear de que de hecho lo que se está pidiendo es que se reglamente cómo aplicarlo de manera pública y cómo terminar con un negociado, porque verdaderamente, pensemos, ¿quién puede conseguir 20.000 pesos hoy para realizar algo clandestino, más o menos? Y si no, o 5, o a qué situaciones se las expone a las mujeres. Digo, es todo un tema, y si nos vamos a poner, yo leía los otros días, con el tema esto de las células, a mí me encanta, lo más lo plantea la Sol, porque digo, se pueden hacer experimentos en las células para las fertilizaciones asistidas, y para eso son solo células. Ahora, si la mujer quiere decidir sobre su proyecto de vida, es una vida. ¿Qué onda? O sea, para un proyecto, para investigar, vamos a tratar sobre humanos, hacemos investigaciones sobre humanos, y para el otro, no son humanos. No nos ponemos de acuerdo. Todos esos niños congelados en los bancos de fertilización que si dejas de pagar, o sea, directamente, si dejas de pagar, ya no es un niño. Cometen genocidio, pero el dinero es más valioso que la vida. Por otra parte, la mayor parte de estas personas están a favor de la mano dura. Eso es lo realmente increíble, que estas personas que se ven tan sensibles respecto de mórulas, porque en realidad se trata de mórulas, de agrupaciones celulares, estas personas tan sensibles ante la mórula pidan la disminución de la edad de punibilidad de cualquier delito, entre comillas, delito. O sea, a mí verdaderamente esa misma gente que ha abogado por el derecho, digamos, en contra del derecho de las personas
a ser encarceladas, sea cual fuere el delito que cometieren, esas personas que están a favor de la pena de muerte en muchos casos, son las mismas que están en contra del aborto. La verdad es que de lo que se trata es de una cosa muy sencilla, del poco valor que para estas personas patriarcales, misóginas y machistas tiene la vida de las mujeres. Una sola cosita sobre la Iglesia Católica que me parece que vale la pena traer a colación. O sea, la Iglesia Católica que se rasga las vestiduras, ¿no es cierto?, en relación con el tema del aborto, en primer lugar, no siempre consideró que el aborto fuera un pecado, porque también esta es una cuestión a aclarar. Una cosa son los pecados y otra cosa son los derechos. Son cosas bien distintas. Los pecados son para la gente que cree, que profesa esa religión. Los derechos son para la ciudadanía. En primer lugar, Santo Tomás sostenía la doctrina de la hominización tardía. Es decir, desde el punto de vista de Santo Tomás, la vida advenía en el 4º mes de gestación. Porque el alma entraba al cuerpo. Exactamente, es que ese es el punto, el alma entraba al cuerpo, entonces hasta ese momento se podía abortar sin ningún problema. La Iglesia Católica ha tenido ideas diferentes respecto del aborto a lo largo de la historia. Y precisamente eso es lo que cuestiona a Católicas por el Derecho a Decidir. O sea, cuestionan las interpretaciones misóginas de las Sagradas Escrituras, en el caso de quienes son católicas piensan que esas escrituras son sagradas, y defienden a partir de su convicción católica el derecho a abortar. Y a mí me parece que el debate por el derecho al aborto es un debate político, no es un debate sobre cuestiones ontológicas. Es un debate político sobre los derechos de las mujeres y es una deuda de la democracia. Es decir, nosotras tenemos derecho como ciudadanas a, de manera autónoma, decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Y eso me parece que es. He escuchado muchas personas que no tienen problema porque hablan como que no les importa si el aborto es legal, pero no quieren que sea gratuito porque van a pagar, entre comillas, asesinatos con sus impuestos. A esas personas me gustaría contarles que les están pagando el sueldo a los curas, que están pagando los sueldos de los curas de las iglesias católicas, curas pederastas. Esas personas me gustaría contarles que pagan los sueldos de los curas abusadores del próbolo y de muchos otros que no conocemos, curas pederastas, protegidos por el Vaticano. En ese marco, la moral, entonces, podríamos replanteárnosla y ver si en realidad lo que no quieren es usar sus impuestos para pagar algo que está mal moralmente, o si lo que en realidad no les importa es que se muera una persona. Además, apelar a este concepto de los impuestos. Yo también aporto impuestos. Si vamos a discutir cuál es la esencia del Estado, los filósofos y los juristas y que eso al día de hoy todavía no lo terminan de discutir. Entonces, ¿cómo vamos a pretender nosotros saldar esa discusión humildemente? Yo me siento muy humilde frente a la discusión histórica de la humanidad, de qué es el Estado, pero hay una suerte o al menos yo entiendo al Estado como un conjunto de personas que se organizan en un determinado territorio. Y después vamos a poder ver, es una noción, veámosla desde lo que te enseñan en el colegio, que te dicen qué es eso. Después lo podemos problematizar de otra manera. Si yo aporto a un fondo común, tengo tanto derecho como la otra persona que aportó a ese fondo común a decidir qué hago con eso. Entonces, ellos no quieren que sus impuestos sean utilizados para una cuestión que entendemos, al menos yo, otra, de salud pública. Bueno, yo no quiero que mis impuestos sean utilizados, por ejemplo, para bancar la estadía de Chocolás en su casita. Me parece. Pero por eso no, porque eso es del Estado y bueno, son decisiones judiciales. Esa no se lo considera genocida tampoco. Claro, entonces yo no... Esa es una decisión judicial que no depende de lo que yo aporto, pero lo que vos aportas respecto a mi vida sí depende. Esta contradicción continua con falta de lógica o una lógica con la cual quizás no acuerdo, es para problematizar, y estas contradicciones que tenemos, decir, bueno, pongámonos de acuerdo con un discurso.
digo, me parece a mí, ¿no? Si seguimos charlando el tema del aborto. Que además es entender esto, nosotras llegamos al aborto, pero previamente nosotras planteamos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto para no morir, digo, y todo el proceso previo, ¿dónde nos quedamos? Porque si decimos que no queremos que aborten, pero no le dejamos que haga educación sexual integral en los colegios, integral y laica, y después los mandás a cuidarse, ¿qué onda con eso? Yo no, la verdad que ahí, cuando ya empiezan ahí, tengo que respirar profundo para poder seguir conversando. Y haces bien en respirar profundo, porque en realidad si hay algo que ha caracterizado, que caracteriza en general, en el caso de Mendoza, a todos los pasos previos, es decir, educación sexual integral desde la perspectiva de género, como dice la ley 26.150. Es decir, que no se aplica y que para aplicarla en esta provincia hemos tenido una cantidad enorme de conflictos y batallas. ¿Qué pasa con todo, con el desarme del Programa Nacional de Educación Sexual? Me pregunto yo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva? ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué está pasando con los anticonceptivos? ¿Qué está pasando cuando la corporación médica se niega y deja que los anticonceptivos se venzan, ¿no es cierto? Y no hacen lo que deberían hacer. De que cuando vas a un centro de salud y vas a buscar unas pastillas anticonceptivas, te digan, no, pero tenés que hablar con la ginecóloga porque acá no. Vas a buscar preservativos y te dicen, no, pero vos ¿cuántos años tenés? ¿Y tu mamá sabe que venís a buscar esto? A mí me pasó con mi última hija, tiene 9 años, como decía hace un rato. Yo pedí a mi ginecólogo que me hiciera la ligadura de trompas, una ley por la cual ya está hace muchos años. Así es. Te estoy hablando de hace 9 años, yo estaba embarazada, estaba a punto de tener, y yo le dije, como sé que es mucho más fácil hacerlo en el mismo parto, le dije, yo quiero hacerme la ligadura de trompa. Me dijo, no, vos sos muy joven, sos sana, imagínate si querés hacer otra pareja y querés tener otro hijo, yo no quiero más hijos. No, vamos a probar con otro método anticonceptivo, pero no, la ligadura de trompas no. Me mandaron a la psicóloga, a la psiquiatra, y les dije, yo me quiero ligar las trompas, y no me las ligaron, porque era joven, porque era muy sana, y porque solamente tenía 3 hijos. O sea, tengo que tener, ¿cuántos? ¿15 hijos para que me digan que sí? ¿O 15 abortos para que me digan que sí? ¿O tengo que tener algún problema de salud? Mira, Ani, las condiciones bajo las cuales se aprobó en esta provincia la ley de ligadura tubaria fueron verdaderamente dramáticas, trágicas. Una mujer que tuvo 7 hijos. El caso de Jessica fue un caso que nosotras, que acompañamos porque ella había pedido antes del embarazo de su último hijo que le hicieran una ligadura tubaria y los argumentos fueron exactamente los mismos. Es decir, la ley se hizo porque se habían violado sistemáticamente los derechos de Jessica. Y cuando vos fuiste a pedirlo un montón de años después que se cumpliera con la ley, repiten los argumentos exactamente iguales que fueron una violación de derechos antes de que existiera la ley positiva. Exactamente. Y verdaderamente este tipo de cosas son cuestiones que a mí me preocupan muchísimo, porque nosotras, la lucha por la ley, por la 26.150, por la ley de educación sexual integral, fue una lucha larguísima, donde tuvimos que escuchar sobre la importancia de la familia y sobre que queríamos por poco pervertir criaturas. Mientras tanto, ese mismo Estado se desresponsabiliza en casos como el caso Próbolo. Exactamente. Y revictimiza a las víctimas, porque esas criaturas son víctimas. Entonces, y sus familias. Entonces, verdaderamente yo no entiendo cómo funciona esto. Es decir, se conquista una ley después de batallas arduas, porque fueron batallas durísimas por la ley de educación sexual integral. Se logra que haya un programa adecuado, se gastan dineros públicos
en la elaboración de un material valiosísimo que se hizo durante la gestión anterior. Y ahora resulta transmite para toda la patria grande FM Ágora, la frecuencia militante. Entra a Google Play y baja nuestra aplicación FM Ágora. Seguinos en Facebook, Frecuencia Militante. En Twitter, @FM Ágora OK, o en nuestra web fmagora.com.